hiperpotasemia, hipopotasemia, retención urinaria, anuria y litiasis. Pásale a la siguiente, por favor. A la siguiente. Ya. Entonces tenemos que la rabdomiólisis se caracteriza por una pérdida de contenido de células musculares, que dentro de esta se va a incluir la mioglobina, electrolitos, la creatina quinasa, lactato deshidrogenasa, ácidos nucleicos y el aspartato aminotransferasa en la circulación a través de por vasoconstricción renal. También puede darse por una lesión de las células tubulares proximales por oxidante, estrés y obstrucción intranefronal. Entonces, tenemos la contracción del volumen intravascular y la orina ácida que promueven a una obstrucción del túbulo distal por mioglobina y precipitación de ácido úrico. También, como les había mencionado, la lesión muscular que conduce a la rabdomiólisis con frecuencia va a seguir un traumatismo. Los pacientes que presentan rabdomiólisis aguda a menudo se presentan con dolor muscular y orina de color marrón rojizo. También se va a encontrar la presencia de cilindros granulares pigmentados y la falta de glóbulos rojos en la microscopía de orina junto con un resultado positivo en sangre. En el caso de la tira reactiva urinaria, son pistas de diagnóstico importantes para la insuficiencia renal aguda que va a estar relacionada con la rabdomiólisis. Pero, sin embargo, el diagnóstico debe confirmarse mediante niveles séricos de creatincinasa y la presencia de mioglobina urinaria. Pásale, por favor. Las causas de la rabdomiólisis, como les había mencionado, el traumatismo muscular va a ser la causa más común. Entre otras causas comunes de lesión muscular, tenemos el ejercicio intenso, convulsiones, necrosis por una presión secundaria a coma, un abuso de sustancias e isquemia de las extremidades. En los músculos esqueléticos confinado a compartimentos rígidos, también una hinchazón de las células después de una lesión puede resultar en el aumento de las presiones intracompartimentales que pueden ayudar a esta patología. Pásale a la siguiente. Ya, tenemos el tratamiento. En este caso se necesita administrar líquidos que tengan bicarbonato para ayudar a prevenir un daño renal. También va a ser necesario administrar líquidos por vía intravenosa. En algunos casos, las personas pueden necesitar diálisis renal. También se debe tratar de manera inmediata la hipercalemia, los niveles bajos de calcio en sangre y también la insuficiencia renal si se presenta en algún caso. Pásale a la siguiente. Ahora tenemos hiperpotasemia y la hipopotasemia. Pásale a la siguiente. Como a manera de una introducción, tenemos que los trastornos del metabolismo del potasio se van a encontrar entre las alteraciones electrolíticas más frecuentes en la práctica clínica. La hipopotasemia leve puede estar inducida por diuréticos en la hiperpotasemia grave de consecuencias que van a ser fatales. En tanto en la hipopotasemia como en la hiperpotasemia van a ocasionar alteraciones de la polarización de la membrana celular que van a dar lugar a diversas manifestaciones clínicas y las más graves van a ser las que afectan al sistema cardiovascular. Pasaré a la siguiente. Tenemos los factores reguladores de la homeostasis del potasio.
Entonces, la concentración del potasio plasmático va a ser el resultado de la relación entre la ingesta, la eliminación y la distribución transcelular. Los requerimientos mínimos diarios de potasio son aproximadamente de 1.600 a 2.000 miligramos. Según la Organización Mundial de la Salud, aconseja que debemos tener una ingesta de 3.500 miligramos cada día, que eso corresponde a 90 miliosmoles de potasio. Bueno, la principal vía de eliminación va a ser la renal. El riñón va a ser capaz de reducir su excreción a menos de 5 miliequivalentes cada día en presencia de depleción de potasio. Aproximadamente el 80% del potasio ingerido va a ser excretado por los riñones, el 15% por el tracto gastrointestinal y el 5% va a través del sudor. Pásale a la siguiente. Ya tenemos la eliminación renal del potasio. El 90% del potasio que es filtrado se absorbe a través del túbulo proximal y las porciones finales del túbulo contorneado distal y el colector cortical van a ser estas las principales que son responsables del control de la eliminación renal del potasio. En cuanto al flujo tubular distal y el aporte distal del sodio, un aumento en el aporte distal del sodio va a facilitar el intercambio y la eliminación renal del potasio. Así también tenemos, en cuanto a los mineralocorticoides, la aldosterona, que esta va a ser la responsable de un aumento de la reabsorción distal del sodio y la secreción del potasio. Pase a la siguiente. Ya. Tenemos la hiperpotasemia, que bueno, esta tenemos una concentración sérica del potasio que tiene que estar por encima del límite superior de la normalidad, que va a ser el potasio mayor de 5 o 5.5 miliequivalentes sobre el litro. Esta va a ser la presentación más grave de las alteraciones electrolíticas, porque puede provocar, como les había mencionado, principalmente daños del sistema cardiovascular, como las arritmias ventriculares. Pase a la siguiente. Tenemos como las causas que son principales de la hiperpotasemia, una enfermedad, por ejemplo, de Addison, la hiperplasia adrenal congénita, también los fármacos que interfieren con la liberación y la secreción de la aldosterona. También puede ser fármacos que inhiben la secreción renal del potasio, por ejemplo, los diuréticos ahorradores del potasio. También tenemos un parálisis periódico o hiperpotasémico. También el déficit de insulina o la hiperglucemia grave. Pasar a la siguiente. Ya, en cuanto a la clínica, las manifestaciones principalmente van a ser los trastornos de la conducción cardíaca y de la función neuromuscular, que va a estar obligada necesita la realización de un electrocardiograma para valorar la cardiotoxicidad y la hiperpotasemia. Los hallazgos van a ser muy variables y aunque tienen una especificidad elevada, varios estudios nos muestran una sensibilidad para detectar la hiperpotasemia. Entonces, el sistema neuromuscular
Puede producir parestesias, debilidad muscular, también parálisis flácida. También tenemos, de hecho, la debilidad muscular proximal va a ser un síntoma clave para que nos ayude a descartar la presencia de la hiperpotasemia, especialmente si existen factores precipitantes. Pásale a la siguiente. Ya, en cuanto al diagnóstico, se basa principalmente en la excreción urinaria de potasio en 24 horas, que en toda la hipercalemia debe ser superior a 100 miliequivalentes cada día. Si la respuesta renal es adecuada y con las limitaciones comentadas, deben ser superior a 7 si la respuesta aldosterónica es adecuada a la hipercalemia. Pasaré a la siguiente. En cuanto al tratamiento, la hiperpotasemia es un trastorno potencialmente mortal y por ello debe tratarse de una forma precoz. La presencia de cambios electrocardiográficos debe considerarse una emergencia, ya que en cuestión de minutos se puede producir una arritmia fatal. El tratamiento que va a ser principal de la hiperpotasemia, tenemos antagonizar los efectos cardíacos de la hiperpotasemia, también promover el desplazamiento del potasio al interior de la célula. Ya. Para esto, la administración del gluconato cálcico va a ser la primera medida terapéutica ante un paciente que tenga manifestaciones electrocardiográficas de hiperpotasemia. Ya, pásale a la siguiente. La siguiente, ya. Entonces, ahora la hipopotasemia, que esta se va a definir como una concentración sérica de potasio por debajo del límite inferior de la normalidad. Por ejemplo, menor a 3.5 miliequivalentes sobre litro. La hipopotasemia generalmente se considera leve si la concentración de potasio es de 3 a 3.5 miliequivalentes. Moderada se la considera cuando presenta de 2.5 y 3 miliequivalentes sobre litro, y grave si la concentración de potasio es inferior a 2.5 miliequivalentes sobre litro. Este va a ser un trastorno electrolítico frecuente que puede ocurrir por 3 mecanismos, ya sea por la redistribución hacia el espacio intracelular, por pérdidas extrarrenales, por ejemplo, puede ser, habitualmente son digestivas, o pérdidas renales. Pasaré a la siguiente. Tenemos la etiología de la hipopotasemia, que dentro de las causas más frecuentes tenemos la falta de ingesta, que esto va a ser raro por un bajo contenido en la dieta, las pérdidas extrarrenales del potasio, que como les mencioné pueden ser digestivas, y esto sea a través de diarrea o un uso crónico de laxantes. También puede ser cutáneas a través de la sudoración o cuando presentan los pacientes quemaduras extensas. En las pérdidas renales tenemos cuando se trata por presión arterial normal, los diuréticos, los vómitos o tal vez la aspiración nasogástrica. Cuando se presenta un paciente con hipertensión arterial o hiperactividad mineralocorticoide, por ejemplo, la renina baja o la renina alta, cuando se presenta a través de una estenosis arterial renal o una hipertensión arterial maligna, también el síndrome de Cushing, entre otros. Pásale a la siguiente. En cuanto a la clínica, la gravedad de las manifestaciones clínicas de la hipopotasemia
se correlaciona con su concentración y con su velocidad de instauración. Las manifestaciones cardíacas y neuromusculares se deben fundamentalmente a la hiperpolarización de la membrana celular. Tenemos la hipopotasemia moderada cuando se presenta de 3 a 3.5 mini equivalentes. Generalmente esta no va a producir síntomas. Los grados más importantes de hipopotasemia pueden causar alguna sintomatología cardíaca, neuromuscular y renal. También se pueden presentar alteraciones endocrinas y metabólicas. También tenemos la debilidad muscular, se presenta de forma similar como lo hace la hiperpotasemia. Generalmente esto se va a iniciar en las extremidades inferiores, luego progresa al tronco y a las extremidades superiores. Y en los casos graves puede producir parálisis. En la hipopotasemia también se pueden producir distintas arritmias y algunas alteraciones características en el electrocardiograma, como una disminución en la amplitud de la onda T y una aparición de una onda U. Pasar a la siguiente. En cuanto al diagnóstico, como les había mencionado, las pérdidas extrarrenales de potasio se compensan ajustando la secreción renal, por lo que la primera aproximación a la evaluación de la hipopotasemia siempre debe basarse en el estudio de la eliminación renal del potasio. En este caso, si la excreción urinaria de potasio es inferior a 15 o 20 miliosmoles cada día, el riñón está manejando correctamente el potasio. Esta situación puede producirse ante una falta del aporte, también pérdidas no renales o renales y una redistribución transcelular del potasio. Tenemos las pérdidas por diarrea, que estas se van a asociar a una acidosis metabólica, mientras que las que están causadas por vómitos o ingestas de diuréticos, estamos hablando de una alcalosis. También la concentración de potasio en las secreciones intestinales va a ser relativamente alta, de 20 a 50 miliequivalentes sobre litro, mientras que el jugo gástrico es de solamente de 5 a 10 miliequivalentes por cada litro. Por este motivo, las pérdidas de potasio en los vómitos o en la aspiración nasogástrica son limitadas. Pasar a la siguiente. En cuanto al tratamiento, tenemos, la urgencia del tratamiento va a depender de la gravedad de la hipopotasemia y también de la comorbilidad del paciente y se basa en la administración del potasio. También debe realizarse un diagnóstico etiológico y corregir la causa. Así también debemos buscar unas manifestaciones clínicas, por ejemplo, la radiomielisis o manifestaciones electrocardiográficas como las arritmias y también analizar pruebas posibles para las alteraciones electrolíticas y el equilibrio de ácido-base. Pase a la siguiente. Para continuar vamos a hablar de la retención urinaria. Primero vamos a empezar con una definición, que es la incapacidad y casi siempre va a estar acompañada de dolor para orinar voluntariamente a pesar de tener la vejiga llena. Entre sus principales características tenemos que se presenta más frecuente en los varones de edad avanzada. Esta se va a presentar de forma brusca y como una complicación según el grado de retención urinaria. Podemos presentar insuficiencia renal por ureterohidronefrosis bilateral. Pásale, por favor. Dependiendo de la etiología, se la ha clasificado como causas obstructivas, neurológicas o farmacológicas. Hablando acerca de las causas obstructivas, estas van a ser las más frecuentes y como podemos ver en la tabla,
Van a existir factores tanto en hombres como en mujeres, y de las cuales podemos mencionar dentro de hombres la hiperplasia prostática benigna como la más común. También se puede presentar secundaria a un cáncer prostático, a estenosis del meato urinario, fimosis, parafimosis y también bandas de constricción penianas. En las mujeres, como causas más comunes obstructivas, tenemos el cistocele y el prolapso uterino, aunque también se puede producir por una masa pélvica, entre las cuales destacan neoplasias ginecológicas, fibromas uterinos, quistes de ovario y también un útero grávido en retroversión. Y en ambos se puede presentar rectocele, dilatación aneurismática, cálculos vesicales, neoplasias de vejiga, impactación fecal, masa gastrointestinal o retroperitoneal, estenosis uretral y también cuerpos extraños o también como litiasis. Pásale, por favor. En las causas neurológicas, estas son las menos frecuentes y pueden ocurrir tanto en hombres como en mujeres, entre las cuales se pueden mencionar las lesiones corticales como la enfermedad cerebrovascular, demencia, hidrocefalia o también en caso de tumores. También el síndrome de comprensión medular, como se puede provocar en los aplastamientos vertebrales, en casos de hernia discal, metástasis óseas, mieloma múltiple y tumores medulares. Dentro de la neuropatía autonómica tenemos la diabetes mellitus y la enfermedad de Parkinson y la neuropatía periférica como déficit de la vitamina B12. Pásale, por favor. En las causas farmacológicas tenemos que aquellos fármacos más frecuentes implicados son los psicofármacos como antidepresivos tricíclicos, neurolépticos, benzodiazepinas, debido a la disminución de la contracción del músculo detrusor de la vejiga. También se pueden mencionar a los fármacos anticolinérgicos, fármacos calcio antagonistas, relajantes musculares, antiparkinsonianos, también antihistamínicos de primera generación, beta bloqueadores y también fármacos simpático-miméticos. Estos fármacos simpático-miméticos causan retención urinaria por el incremento del tono alfa-adrenérgico de la próstata y del cuello de la vejiga. Los antiinflamatorios no esteroides, los AINES, pueden producir retención urinaria por inhibición de la contracción del músculo detrusor, que es mediado por prostaglandines. Pásale, por favor. Dentro de la anamnesis de exploración física y la exploración complementaria, debemos tener presente que a través de la anamnesis y la exploración física se pueden alcanzar una orientación diagnóstica acerca de la etiología de la retención urinaria. En el hombre, como ya habíamos visto antes, la causa más frecuente de retención urinaria va a ser la patología prostática, en donde en anamnesis hay que preguntar por los antecedentes de retención urinaria, si ha existido fiebre o disuria. Asimismo, el tacto rectal se realiza en todos los pacientes una vez resuelta la retención urinaria y va a orientar hacia las posibles causas como la hiperplasia prostática benigna, una prostatitis aguda, un cáncer de próstata y demás causas. En la mujer, como ya lo habíamos mencionado, es más frecuente la retención urinaria por patología ginecológica y por este motivo es importante realizarse un examen pélvico en todas las pacientes y va a permitir diferenciar etiologías, entre las diferentes etiologías, como son los prolapsos, las masas pélvicas o las neoplasias. Pásale, por favor. También es importante recalcar que la realización de una correcta anamnesis nos permite detectar las causas y los posibles factores desencadenantes. Entre lo que debemos indagar es acerca de... Pásale, por favor. Regrésale. Regrésale. Esto aquí. Debemos indagar acerca del consumo de tóxicos, como es el caso del alcohol, tabaco y los opiáceos. También, como ya había mencionado, los antecedentes de retención urinaria, los tratamientos farmacológicos, como ya hemos visto, varios fármacos pueden provocar esta retención urinaria. También la diabetes mellitus como causa de disfunción vesical, que haya existido manipulación urológica o obstétrica recientemente, cirugía reciente, lesión medular o traumatismo pélvico y también enfermedades de transmisión sexual que puedan provocar estenosis uretral. Pásale.
Dentro de la exploración complementaria, vamos a considerar su posible etiología, en donde se va a realizar un análisis del sedimento y urocultivo si se sospecha como causa una infección urinaria. También se puede realizar la función renal y el ionograma, que suelen alterarse cuando se trata de una retención urinaria prolongada, es decir, de más de 48 horas. Y también tenemos las pruebas de imagen como la ecografía abdominopélvica o la tomografía computarizada. Estas no están indicadas de forma general para el estudio en todos los pacientes, pero se debe realizar de acuerdo al contexto clínico y al diagnóstico de sospecha. Pásale, por favor. Para el tratamiento de la retención urinaria consiste en el vaciado de la vejiga mediante un sondaje. Este sondaje puede ser uretral o suprapúbico, pero el suprapúbico es más invasivo y por lo tanto se recomienda realizar la técnica menos invasiva. En estas tenemos el sondaje uretral y se lo puede realizar en atención primaria y también debemos considerar las contraindicaciones para un sondaje, como es la prostatitis aguda, uretritis aguda, abscesos periuretrales, estenosis o rigidez uretral y también por sospecha de rotura uretral traumática. Es recomendable asociar la sonda a alfa-1 bloqueadores, como la tamsulosina, ya que se consigue una emisión espontánea de más del 60% en los 2 a 3 días. Esto como tratamiento para la retención, pero también debemos considerar las causas que está provocando esta retención y también tratarlas si es que es posible a estas etiologías. Pásale, por favor. En cuanto a la anuria, se la define como el volumen de diuresis inferior a 100 mililitros al día. Para hablar de anuria es importante también hablar de la insuficiencia renal aguda, y esta se va a clasificar tanto en prerrenal, en renal o intrínseca y en postrenal u obstructiva. Pásale, por favor. En la insuficiencia prerrenal, esta tenemos que es la más frecuente y se presentan aquellas situaciones en las que la perfusión renal va a estar comprometida, como se produce por disminución del gasto cardíaco o también en hipovolemia. El nombre es prerrenal o funcional porque la respuesta del riñón se desarrolla con fines compensadores y también para revertir la causa que está provocando esta hipovolemia o esta disminución del gasto cardíaco. Por lo general, este tipo de fracaso renal se asocia a oliguria, es decir, una eliminación de menos de 400 mililitros de orina por día. Pásale, por favor. En cuanto a la insuficiencia renal aguda, renal o intrínseca, esta hace referencia a la causa del deterioro de la función renal, es más bien a un daño en las estructuras anatómicas. Entre ellas podemos encontrar daños a glomérulos, a túbulos, intersticios o vasos. Eh, Dentro de la necrosis tubular aguda, las lesiones de los túbulos renales más frecuentemente se da por mecanismos isquémicos o tóxicos. En las lesiones glomerulares tenemos la glomerulonefritis aguda, hipertensión maligna, vasculitis, también púrpura trombocitopénica y esclerodermia. Dentro de la lesión tubulointersticial se debe fundamentalmente a reacciones alérgicas a fármacos, como son los antibióticos, AINES y diuréticos, y también a posibles infecciones. Y en la lesión de los grandes vasos, principalmente se deben a obstrucción de las arterias renales, como una placa arteriosclerótica. Es importante mencionar aquí que la necrosis tubular aguda es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda intrínseca y representa aproximadamente el 70% de los casos. La necrosis tubular aguda, como ya lo habíamos mencionado, se producen por dos causas fundamentales, como es la isquémica y la tóxica. Dentro de la isquemia es la causa más frecuente de la necrosis tubular aguda. Esta va a cursar con oliguria y las causas de la insuficiencia renal aguda prerrenal se mantienen de manera prolongada. Va a provocar un cuadro de necrosis tubular aguda. En cuanto al mecanismo tóxico, los tóxicos más frecuentemente implicados son los antibióticos, como son los aminoglucósidos y las cefalosporinas. También los medios de contraste radiológicos, AINES, anestésicos y también toxinas endógenas, como habíamos mencionado, la mioglobina en el caso de rabdomiólisis. Pásale, por favor.
Hablando de la insuficiencia renal aguda postrenal o obstructiva, son aquellas que van a producir un obstáculo en la vía urinaria y van a impedir la salida de esta. Se va a producir por un aumento de la presión que se va a transmitir retrogradamente y va a comprometer el filtrado glomerular. Para que se produzca esta insuficiencia renal obstructiva es necesario que la obstrucción sea grave y prolongada, y si la obstrucción al flujo urinario es bilateral, puede provocar anuria. El grado de reversibilidad es alto y la función renal puede retornar con rapidez a sus valores iniciales al corregirse la causa. Pásale. Por último, vamos a hablar de la litiasis renal. Esta es una patología bastante frecuente. Eh, es es la formación de los cálculos y es necesario que sucedan varias etapas para que se produzca la formación y el crecimiento del cálculo. En la primera etapa tenemos la sobresaturación de la orina, que va a estar seguida de la fase de germinación cristalina. Siguiendo esta etapa, tenemos que se va a producir el aumento del tamaño de las partículas formadas, ya sea por crecimiento de estos cristales o porque se agregan muchos cristales en un solo lugar. Y por último, la cuarta etapa es la retención de una o varias de estas partículas y que van a contribuir a que el cálculo crezca por cristalización local o por un aumento del tamaño de los cristales formados. Pásale. En cuanto al diagnóstico, se realiza debido a que existen cólicos nefríticos y que estos van a ser seguidos, es decir, a sucesión. No se puede confirmar el diagnóstico de urolitiasis si es que no se tiene evidencia de la formación o de la expulsión de los cálculos. Como estudios, la ecografía se ha convertido en un gran avance para el diagnóstico de los cálculos, donde se aprecia una imagen hipodensa con sombra acústica posterior. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí. Salió un aviso del internet. Bueno, en la imagen superior tenemos una ecografía y regresale, y podemos observar con la flecha indicada la litiasis, es decir, la presencia del cálculo, y el hallazgo también característico es la sombra acústica posterior, es decir, esa sombra negrita que se produce por detrás del cálculo. La ecografía siempre va a ser más sensible para la detección de los cálculos a comparación con una radiografía simple de abdomen. Y en la parte inferior también tenemos la urotomografía, que también nos permite identificar la presencia de cálculos, así sean de pequeño tamaño. Se los va a ver hiperdensos, como podemos observar en la imagen inferior, en el riñón izquierdo, la presencia de una hiperdensidad que es sugestivo de un cálculo renal. Pásale. Listo, eso sería todo. Me esperan un momentito, por favor, no se vayan.
Hola chicos, disculpen. ¿Están ahí o ya se fueron? Sí, Doc, sí estamos. Aló. Sí, Doc, sí estamos aquí. Sí, todavía. estamos. Ya. No. ¿Alguien más va a presentar? Sí, doctor. Un momentito, ya le compartimos la presentación. Bueno, era importante el tema que vieron hace un momento de hiperpotasemia, de rhabdomiolisis y todo eso, porque en realidad, si lo podemos saber, no son urgencias nefrológicas exclusivamente, porque pueden estar presentes en algunas causas. Como ustedes vieron, pueden estar presentes en cánceres, por reacciones de medicamentos, por muchas causas. Y no solo son urgencias de nefrología, sino están presentes en la medicina interna. Pero ustedes ya tienen unas nociones básicas de cómo se los podría manejar. ¿Alguien que tenga algún comentario de la última parte? Doc, yo tenía una pregunta con respecto Por favor. al diagnóstico de la hiperpotasemia. ¿Cómo sería el diagnóstico o la clínica del paciente? Bueno, el diagnóstico es por los niveles de potasio en la sangre, ¿no es cierto? Más de 5.5 miliequivalentes por litro. Eso es hiperpotasemia. Y los síntomas van a ser principalmente de orden cardiovascular. Recuerden que eso produce trastornos de la repolarización y produce bradicardia. Bradicardia puede avanzar a bloqueos completos y producir hipotensión, shock y paro cardiorrespiratorio. Por eso es el principal problema de la hipercalemia, no de la hiperpotasemia, que hay que empezar a reconocerlo. Sigamos, por favor. Buen día, doctor, compañeros. A continuación vamos a presentarles el tema de síndrome cardio y hepatorrenal. Entonces, comenzando con el síndrome cardiorrenal. Siguiente, por favor. Bueno, este se define como un estado de desregulación avanzada entre el corazón y el riñón, debido a una disfunción, ya sea aguda o crónica, de uno de los dos órganos, que va a inducir a la disfunción, de igual manera, aguda o crónica, del otro. Esto se debe a que los mecanismos de compensación de cualquiera de los dos órganos tienen una repercusión importante en el otro. Entonces, es importante tener presente tres aspectos principales. El primero es que es de relevancia igualitaria entre ambos órganos, ya que muchas veces no queda claro dónde inició el daño. Como punto número 2 es que esta disfunción puede ser aguda o crónica y funcional o estructural. Y como punto número 3 es que la interacción es bidireccional, como les había mencionado. Entonces, todo esto va a conducir a un círculo vicioso que puede provocar una descompensación de todo el sistema circulatorio. Ya, en 2008, Ronco y colaboradores clasificaron al síndrome cardiorrenal en distintos tipos. Vamos a encontrar 5 tipos, 5 entidades fisiopatológicas. El tipo 1, antes de eso, según esta clasificación vamos a tener 2 subgrupos agudos y crónicos. De igual manera, 2 subgrupos donde el daño primario está en el corazón y los otros en el riñón. Entonces, partiendo desde el tipo 1, tenemos a una insuficiencia cardíaca aguda que produce una injuria renal aguda. En el tipo 2 tenemos una insuficiencia cardíaca crónica que progresivamente desarrolla una insuficiencia renal crónica. En el tipo 3 tenemos una insuficiencia renal aguda que provoca una insuficiencia cardíaca aguda. En el tipo 4 tenemos una enfermedad renal crónica que progresivamente va a deteriorar la función cardíaca y un tipo 5 en el que se produce un daño en ambos órganos, tanto en el corazón como en el riñón, debido a procesos sistémicos. Dale otro clic, por favor. Ya, también se ha propuesto, según la propuesta de Hatamisiet,
hicieron una clasificación basada en las manifestaciones clínicas más importantes, y dentro de ellas tenemos alteraciones hemodinámicas, alaurimia, alteraciones vasculares, neurohormonales, la anemia y el metabolismo del hierro, el metabolismo mineral, y también la malnutrición, la inflamación y la cachexia. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a su fisiopatología, del otro clic, por favor. Ya, vamos a encontrar distintos mecanismos. Dentro de este tenemos a los mecanismos neurohormonales. Básicamente, las adaptaciones neurohormonales van a tener como objetivo mantener la perfusión de los órganos. Aquí vamos a encontrar tres principales: el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y también a la vasopresina. Entonces, bueno, estos van a actuar como procesos compensatorios que van a contribuir al deterioro orgánico. Tenemos primero el sistema nervioso simpático, en el que existe una persistente actividad adrenérgica, y este aumento de la activación simpática va a agravar la función cardíaca y renal debido a la activación de los receptores alfa-adrenérgicos y también de los receptores beta a nivel del riñón. En cuanto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, bueno, esto se va a activar debido a la disminución de la perfusión renal, y el principal efecto es la vasoconstricción, que va a provocar un aumento de la poscarga y una disminución del gasto cardíaco. Y el producto que sería la activación de la angiotensina 2, este va a participar en la síntesis de citocinas renales que van a regular la proliferación celular, favorecer la fibrosis y la apoptosis, provocando una hipertrofia vascular y también una disfunción endotelial. Dale un clic, por favor. Ya. En las fases iniciales de la insuficiencia cardíaca va a aumentar la secreción de renina y la producción de angiotensina 2, y la angiotensina 2 va a inducir la sed. Además de eso, también va a provocar vasoconstricción, tanto renal como sistémica, y también un aumento de la aldosterona. En situaciones normales, la retención de sodio debido a la aldosterona va a ser temporal y no va a causar edema, ya que el incremento del volumen vascular produce un aumento de la liberación de sodio a los túbulos distales, y esto se conoce como efecto de escape de la aldosterona. En cambio, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, este efecto de escape se va a prevenir por la disminución de la perfusión renal, así que el sodio que es reabsorbido va a producir sobrecarga de volumen y congestión pulmonar. Entonces, bueno, después tenemos al siguiente mecanismo, que sería la reacción del eje hipotálamo-hipófisis, en la que se menciona que cualquier situación de estrés va a activar el eje hipotálamo-hipófisis en la glándula suprarrenal, y una de las principales hormonas hipofisiarias es la vasopresina. Esta va a estimular a los receptores B1 que van a provocar una vasoconstricción y por lo tanto un aumento de la resistencia periférica. También estimula los receptores B2 que van a provocar un aumento en la reabsorción de agua, y todo esto contribuye a un agravamiento del componente hemodinámico. Pásale, por favor. Ya. Después tenemos alteraciones hemodinámicas. Bueno, aquí se ha demostrado que el incremento en la presión venosa central es un factor relevante asociado al deterioro de la función renal. De hecho, en estudios con pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, han demostrado que existe una relación inversa entre la presión venosa central y el filtrado glomerular. Entonces, tenemos que ante un incremento de la presión venosa central, este va a repercutir y va a aumentar la poscarga renal y la presión intrarrenal. Este incremento a su vez va a disminuir la perfusión renal y el flujo intratubular. Por lo tanto, esto conlleva un descenso del filtrado glomerular. Ya. Por otro lado, también tenemos mediadores inflamatorios, que de acuerdo a la clasificación de Hatamizet va a incluir a la malnutrición, la inflamación, la caquexia. También está relacionado con la anemia y el metabolismo del hierro. Entonces, aquí tenemos distintos mecanismos. Se menciona que la mala adaptación hemodinámica va a causar la activación
del sistema renina-angiotensina-aldosterona como resultado la activación de la angiotensina 2, que va a producir también la activación del NAD y del NAP en las membranas del músculo liso vascular, en los miocitos cardíacos y también en el epitelio tubular. Y esto va a producir radicales superóxidos que van a contribuir a la lesión directa renal. Además de eso, también van a regular citocinas que van a dar lugar a un crecimiento celular anormal, a inflamación y también a fibrosis. La inflamación también va a estar relacionada o contribuye al desarrollo de anemia por un aumento de la hepcidina, que va a disminuir la disponibilidad de hierro y también inhibe su liberación por los hepatocitos y los macrófagos. Perdón. Siguiente, por favor. Por último, tenemos alteraciones vasculares en las que se incluye la disfunción endotelial y la aterosclerosis. Dentro de la disfunción endotelial, se menciona que las enfermedades cardíacas y renal se asocian a una actividad vasomotora normal con vasoconstricción. ¿Sí me escucha, doctor? Casi que no te escucho. Yo no estoy viendo, yo solo veo una imagen en blanco. No sé si el resto de chicos está igual. Sí se ven las diapos. Sí se ve, Doc. Sí se ve, Doc, las diapos. Sí se ve. Bueno, yo creo que vamos a quedar ahí nomás. Vamos a retomar un poco la próxima clase, ¿ya? Bueno, Doc. ¿Alguna pregunta hasta aquí? El síndrome cardiorrenal es una nueva visión. Es una nueva visión más global, más integral de las enfermedades. Es complicado ver, por un lado, un mal funcionamiento del riñón, ver por otro lado un mal funcionamiento del corazón, pero cuando aplicamos la teoría del síndrome cardiorrenal es todo más claro. Se puede entender de mejor manera muchos mecanismos fisiopatológicos de la interacción que hay entre el corazón, los riñones, el intestino, el sistema musculoesquelético, y se pueden llamar verdaderos síndromes cardiorrenales, que los vamos a identificar a continuación. ¿Algún comentario de esta parte? No creo, Doc. Todo está entendido hasta el momento. Muy bien. Entonces nos estaríamos viendo el día martes. Recuerden que tienen que entregarme las 2 certificaciones de los 2 cursos, ¿no? Doc, con respecto a eso era para el día del segundo examen, pero... Correcto. Pero no sé si podríamos dejarle para el día de la tercera prueba, porque estábamos viendo el sílabo con mi compañero, el presidente del otro curso, y están como los temas más acordes para poder estudiar en conjunto con esos cursos. Bueno, no tengo inconveniente, ¿ya? Entonces, para la tercera prueba le podríamos dejar los certificados. Sí, no hay problema. Ya, muchas gracias, Doc. Sí, está buena observación. Nos vemos, chicos, que pasen bien. Ya, Doc, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.